¿Qué se vio reflejado en esta semana de los 100 años? Mira, bueno, como dijimos, muchísima emoción, todas las socias muy contentas, muy compenetradas con los objetivos del Garden. Este año, o casi 2 años de pandemia, ha significado una unión entre todas, una apertura muy, muy grande, y estamos, es decir, nos vemos todas las semanas, lo que antes era probablemente 2, 3 veces por año, ahora lo estamos logrando todas las semanas, estamos logrando que todas participen. Desde el año pasado que nos fijamos como objetivo plantar árboles, que todos los grupos, los 40 y tantos grupos de todo el país plantasen árboles en sus ciudades, y lo hemos logrado con creces, y lo lindo es lo orgullosas que están todas de haberlo logrado. Qué bueno. Cristina, uno piensa 100 años, ha pasado hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, tantos hechos históricos, ¿cómo hacer para permanecer? ¿Cuál cree usted que fue la clave para poder permanecer en atravesando tantas etapas de todo tipo? Mira, la persona que está en contacto con la naturaleza, que sabe respetarla, que sabe interpretarla, que se da cuenta no solamente de cómo funciona la naturaleza, sino el ser humano dentro de la naturaleza, es un ser especial, tiene una sensibilidad especial. Y sabemos, como lo hace una planta, adaptarnos. En el libro que acabamos de editar se habla de cómo se adaptaron las señoras a las épocas de guerra, en muchos casos mujeres de hombres que fueron a la guerra. Y en vez de seguir con sus tareas un poco egocéntricas, decidieron seguir organizando eventos y aportar lo recaudado a los distintos fondos de guerra, sea la Cruz Roja, sea mandarlo directamente al continente europeo para destinarlo a todos los fines tan especiales. Nos fuimos también adaptando a todas las situaciones del país, sabiendo ayudarnos entre nosotros, ayudar a los demás. De todos nuestros eventos, siempre sin exposiciones, cursos, simposios, etcétera, siempre se ha aportado a hospitales, a hogares, escuelas especiales, etcétera. No solamente hemos enseñado y convencido del valor de la jardinería, sino que hemos aportado con elementos, por lo general, comprando elementos que estas instituciones necesitaban. Observar cómo reacciona una planta y compararlo con nuestras observaciones también, Sí. para darnos cuenta de que todos estos cambios es una cuestión permanente en el tiempo. Así es. Entonces tenemos que aceptarlos, no tenemos que amedrentarnos, asustarnos, negarnos, desistir de seguir adelante, porque la naturaleza sigue adelante. Y otra cosa que es muy importante aprender de las plantas es que una planta, primero, es un ser vivo, y segundo, no nos agrede. Por el contrario, reacciona a nuestros buenos cuidados. Y esa misma reacción la vamos a encontrar con personas. Si las tratamos bien, van a reaccionar bien y vamos a ser todos mejores personas. Qué bueno, qué bueno. Cris, ¿a qué edad ingresó usted al Garden? A los 27 años y con panza de mi segunda hija. Ay, qué hermoso, qué bueno. ¿Y usted es de Argentina, es de Buenos Aires o? Sí, soy argentina, soy de Buenos Aires, tuve la suerte de vivir bastante tiempo afuera del país y en distintos climas, que también ayudó a observar la reacción de las plantas, habiendo tenido la oportunidad de estar en distintas latitudes, con distintos climas, distintos regímenes de agua, distintas duración de día.
es muy interesante poder vivir eso y darse cuenta incluso de cómo reacciona uno como ser humano al factor luz. Sé que es muy importante nuestro accionar en grupos, grupos de amigas, a veces son personas conocidas. Cuando iniciamos, los grupos se inician formando núcleos de amigas o personas conocidas, no tenemos un número mínimo o máximo, y esa amistad que se forma trasciende a las plantas, trasciende a nuestras exposiciones, va a lo humano. Y, viste, siempre pongo el grupo mío acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires, siempre hemos sabido reemplazarnos. Cuando uno ha tenido un problema, que se ha tenido que de repente retirar, no retirar en el sentido de salir del grupo, sino que probablemente no prestarle tanto tiempo, siempre nos hemos reemplazado mutuamente, lo cual significa un apoyo humano muy, muy importante. Sí, o sea que Sea por... clima, sí, el clima Sí, no sé, laboral, el de amistad, la amistad. exactamente, esa amistad sincera, y como te digo, de repente, por cosas, es decir, obvias de la vida, es decir, o casamientos de hijos, o embarazos propios y de los hijos, tener que cuidar nietos, enfermedades, viudez. Ha habido 1000 circunstancias en las cuales nos hemos apoyado unas a otras, y bueno, eso sucede en todos los grupos, e incluso entre grupos de repente que han perdido socias, que necesitan ayuda. Viste, si eso se da también, por ejemplo, en el hecho de que compartimos no solamente conocimientos, sino que nuestras plantas. Entonces, al compartir gajos, semillas, etcétera, es decir, en este momento que estamos todas comunicadas por las redes, por Zoom, etcétera, estamos aprendiendo muchísimo de los diferentes cultivos en las diferentes zonas y cómo se dan y qué maravillas son, etcétera. Bien, sí, Cristina, un placer. Víctor Asesor la saluda. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Víctor. Bien, yo un poquito de historia. ¿Por qué surge el Garden? ¿Cuál es el origen? A ver, ¿por qué decididamente Mira, personas deciden empezar esto y con estos años, quizás no se imaginaron que iban a pasar 100 años y iban a estar grupos más fuertes y todo lo demás, pero el origen mismo, ¿cuál es? Mira, yo no creo que creo que eran 7 señoras originales que se venían reuniendo, eran la mayoría todas mujeres de ejecutivos de empresas inglesas y americanas, y como provenientes de pueblos bien jardineros, se reunían ellas para compartir sus plantas, sus conocimientos sobre la naturaleza. Eventualmente empieza a crecer, al principio fue una institución, es decir, fue un grupo muy cerrado, no más de 35 personas, etcétera, y en los años 40 y algo empezaron a abrirse y empezaron a incorporarse otros grupos, entre ellos el grupo de Hurlingham, acá en Buenos Aires, el grupo Rosario, que ya venía funcionando, grupos de Córdoba, que como te darás cuenta son todas ciudades donde había asentamientos importantes de empresas con personal extranjero. Sí. Y de a poco, bueno, empieza a crecer en todo el país y ahora tenemos más de 40 grupos distribuidos en varias provincias, y bueno, con muchas ansias de crecer en conocimientos y en número, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Una linda historia. Cristina, ¿cómo está? Buen día. Karina Rieta la saluda, un gusto, un placer Karina. escucharla. Yo le quería preguntar, recién hablaba que su primer día fue con panza y todo, incluida. ¿Quién la llevó ahí? ¿Cómo se incorporó? ¿Usted descubrió el grupo? ¿La invitaron? ¿Fue a través de amigos? ¿Cómo fue ese primer No, contacto de llegar al Garden? mira, fue a través de una amiga cuya tía era socia y le propuso que formásemos un grupo.
y dio la casualidad de que éramos varias en la misma situación, recién casadas, esperando a nuestros hijos. Claro. En esa época, bueno, muchas no trabajábamos, ahora ese parámetro ha cambiado muchísimo, y nos juntamos más de 30 de entrada, y éramos todas, no sé, un gran grupo de entre 27 y 30, y otro tanto de, no sé, tendrían 40, 50 años. Y hasta el día de hoy, bueno, debemos seguir 4, 5, 6 que somos socias fundadoras del grupo. Ay, qué Hermoso realmente. hermoso. Y con respecto a las exposiciones, ¿cómo se hacían? Porque ahora en tiempo de pandemia seguramente esto se ha visto truncado, pero ¿son anuales? ¿Tienen diferentes meses? ¿Cómo es las No, bueno, exposiciones del Garden? exposiciones, en esas épocas se hacían 2 o 3 exposiciones en la zona de Buenos Aires, zona norte, zona sur y zona oeste, que era el grupo Hurlingham en ese momento. Se hacían esas 3 exposiciones en primavera. A medida que todos los grupos de las distintas provincias se fueron formando, empezaron ellas con exposiciones. Hemos llegado a tener más de 25 exposiciones anuales, cada una adaptándose a la época de floración de cada provincia, de norte a sur. Obviamente todo va cambiando. El norte probablemente de Catamarca al norte sean a partir de fines de agosto, septiembre, principios de octubre a más tardar. Pasa después por todo el centro de la República, fines de septiembre, octubre. Llámese Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y por lo general termina Bariloche fines de diciembre hasta mediados de enero, más o menos, siempre, bueno, obviamente adaptándose. Hemos ido evolucionando y hay distintos tipos de exposiciones, desde exposiciones muy grandes a exposiciones que hacemos en casas de cada una, donde en vez de ser metros lineales de flores y flores, se decora la casa, se decoran distintos rincones de la casa, se hacen una clase, bueno, diseños en el comedor, diseños en la entrada, diseños en el living, diseño para la cocina, y todo lo que es la muestra de horticultura se hace en un patio, en un garage, en un quincho, bueno, donde haya espacio para hacerlos. Y ahora, bueno, con la cuestión de la pandemia, las exposiciones se han convertido en virtuales, en las cuales se arma un programa, se fijan 2 semanas en las cuales, 2 semanas o el tiempo que sea, se envían fotos de distintos ángulos de las muestras, sea en horticultura o en diseño floral, y de ahí horticultura se clasifica, que es un trabajo bastante arduo porque hay que organizar todo, y de allí pasa a los paneles de jurados que evalúan las muestras. Todo eso se recopila en un PowerPoint, en un video, y se hace una sesión especial de Zoom para mostrarlos a todas las participantes y o personas interesadas. Realmente ha sido algo fantástico porque al poder participar todas de todo el país, vemos algunas muestras extraordinarias, y los paneles de jurado tienen muchísimo trabajo, muchísimo más trabajo, porque en vez de ser, no sé, 100, 200, 300 muestras, llegamos a las 500 muestras sin ningún problema. Impresionante. Qué bárbaro, impresionante. Cris, ¿cuántos clubes hay hoy en Argentina? En este momento somos, creo que no sé si sería exacta, pero unos entre 43 y 45 grupos con unas 550 socias. Qué bueno. Y a usted, por ejemplo, si tuviera que mencionar cuál ha sido uno de los momentos más lindos, más felices con el Garden, ¿podría contarnos alguna anécdota o alguna experiencia que le haya sorprendido? Mira, anécdotas hay muchas. Algo que a mí me tocó muchísimo fue alrededor del año 92, 93, es haber leído un libro de jardinería para niños, donde hablaban de un chiquito autista
que no tenía ya contención dentro de la familia, lo internan en un lugar especial, empiezan con varios tipos de terapia hasta que empieza con terapia hortícola, y el chiquito al final de 1 año que él logra producir su primer flor, emite sus primeras palabras. Ay, qué hermoso. Eso es algo que te lo cuento hoy, hace 25 años que lo cuento y me sigue fluyendo la adrenalina. Desde entonces se han dado muchas casualidades de encontrarnos en situaciones donde todo esto fue necesario, incluso en un momento cuando hicimos un viaje a Inglaterra, descubro que el itinerario nuestro nos llevaba por la casa de una señora que nos había ayudado bastante con conocimiento. Yo la había descubierto en una guía de disertantes de la Royal Horticultural Society de Inglaterra. Esta señora había formado una organización que ayudaba a las personas víctimas de ACV o accidentes y que tenían problemas físicos a adaptar sus jardines. Juntaban, hacían eventos, juntaban fondos y con esos fondos readaptaban los jardines para que las personas con distintos tipos de discapacidad pudiesen seguir jardineando. Qué bueno. Eso fue una experiencia muy, muy fuerte para mí. Lo que me siguió sorprendiendo fue el hecho de que a medida que iban pasando los años, siempre me encontraba en situaciones donde esto se podía aplicar, donde me encontraba con gente que lo conocía, donde lo podíamos volcar. Es decir, realmente ha sido algo bastante, bastante importante y fuerte. Y bueno, no sé, chicos, amigos, compañeros. No, la verdad que una experiencia de vida fantástica, desde cualquier ángulo que uno lo pueda observar, y a través de la historia, a través del trabajo que llevan adelante. Esto de la virtualidad, bueno, se ha masificado mucho más, y como de muestras en determinados números, esto mucho más todavía, mucho más trabajo para el jurado. La verdad que es un trabajo fantástico, y bueno, felicitaciones, por supuesto. Claro que sí. Solo me resta preguntarle a Rosa y también a Sara que nos cuenten su experiencia, su paso por el Garden, cómo las atraviesa en su vida cotidiana el Garden, cómo lo descubrieron y qué cosas han encontrado en ese espacio. Bueno, yo soy Sara María. En mi caso, el Garden me encontró a los 32 más o menos de años. Fueron momentos inolvidables en mi vida y aprendí muchas cosas y pude unificar de alguna manera mi visión, y yo le llamo mis dos vertientes, que era el trabajo profesional con el trabajo que era amateur, por gusto, por elección. Y realmente de las dos vertientes estas aprendí muchísimo, porque yo trabajé en zona rural y pude ver cómo las personas del campo aprenden a adaptarse a la naturaleza, al frío extremo, estoy hablando de cordillera. Claro. Aprenden a sobrevivir en esas circunstancias y se sienten bien, feliz, tratando de interpretar toda la situación que las rodea para prevenir. Por ejemplo, si va a llover, va a nevar, inmediatamente cañar, buscar los recursos necesarios para sobrevivir, porque están contemplando, porque saben lo que va a pasar, porque viven con la naturaleza, en la naturaleza, situados en... Y en Garden aprendí a valorar, en primer lugar, todo esto que hablaba Cristín, de cómo estamos pendientes, miramos la vida y la naturaleza de otra manera. Yo voy manejando así un paisaje, me impacta una flor, espero que madure, la voy sosteniendo, voy con la flor, voy con la planta, voy viendo su crecimiento, voy acompañando
diríamos Sarita. esto. Entonces, el paisaje, la planta, el entorno no me es indiferente. Voy pendiente de todo esto y por eso aprendí en el campo a cómo mirar y cómo sostener la vida en esas circunstancias. Y Quiero, aprendí, Sari, disculpa, quiero comentarle a la gente, aparte quisiera verte un poquito, no te estoy viendo en la cámara, eso, porque este video vamos a poderlo transmitir, compartir a través de las redes, por eso es tan importante tener esta grabación. Después lo van a poder ver en el canal de María Marta Cantarell. Se pueden suscribir y van a poder ver este video, porque realmente quería destacar, Sarita, lo que vos transmitís como experiencia, porque Sara María Guzmán, ella, además de ser trabajadora social, es doctora en la vejez rural. Así que esta experiencia que lo estás diciendo con una gran autoridad y me parece que vale la pena resaltar. Así que, bueno, eso quería decirte, Sarita. gracias, María. Y además, bueno, el No grupo te salgas de nuestro, la cámara, Sari, perdón. bien, voy a elevar mi micrófono, Sí, sí, No, se sí. escucha Se bien, escucha, Sarita. pero te quiero Se ver. escucha voy bien, a Sarita. elevar mi micrófono. Ahí está, buenísimo. Entonces pude, decía, ¿no? Con el Garden unir estas dos visiones, estas dos como visiones muy diferentes. Una de origen inglés, que viene esta corriente, y otra que proviene del trabajo rural, y de las dos aprendí muchísimo, y las dos me prepararon para atravesar estos tiempos difíciles de pandemia. Mucho tiempo pasé en el campo, sin internet, sin wifi, sin nada, y nos pudimos mantener con el marido bien, pero tenemos esta fortaleza que me brindó esta experiencia, tanto del garden como del trabajo rural. Qué Y hermoso. además se forjan amistades, como hablaba Cristi, que trasciende la vida del grupo. No sé cómo volcarlo, cómo explicarlo, pero la verdad es que alguien del grupo es parte importante de mi vida. Y es una trama, yo siempre digo, formada con raíces, con valores, con previsibilidad, este, con follaje, con arte. eh, Hacemos diseños que se van decodificando, ¿cierto? De acuerdo a principios y elementos del diseño, que uno ve y después empezás a descubrirlo a medida que lo vas analizando. Estudié para ser jueza, soy en este momento. Bueno, y ese fue también otro aprendizaje de cómo decodificar estos diseños que uno ve en las exposiciones. Y otra cosa que quiero destacar, perdón si me excedo, me corta, es cómo la pandemia, cómo el Garden se puso en funcionamiento inmediatamente, se adaptó a las nuevas circunstancias de la pandemia, y cómo salimos adelante, pero con un interior fortalecido de una manera impresionante. Christine es ella y un equipo fantástico que la rodea, que pudieron inmediatamente conectar a todo el país. No sabíamos nada del Zoom, inmediatamente estuvimos todas conectadas y tuvimos la oportunidad de igualarnos en calidad de charlas, en calidad de clases de todas las semanas. Llega un momento que uno tiene en rojo todo el almanaque que tiene clases del Comay, del Garden, de Uruguay, de Perú, de México, y hemos recibido extraordinarias lecciones, clases, tanto de horticultura como de diseño, de paisajismo, de trabajos tuvimos conocimiento de todos los trabajos que se realizan con beneficencia en el Garrahan. Bueno, y todos los grupos pudieron mostrar y exhibir lo que hacen cotidianamente, que es muchísimo, muchísimo en todos los órdenes. Así que bueno, últimamente
y este año nos dedicamos a la plantación de árboles, que venimos haciendo desde el año pasado, pero a eso se referirá Rosa María, que Claro, es la presidenta. Yo hablo de mi experiencia y de todo lo que logré y de todo lo que me brindó el Garden, y me siento parte total, la siento en el alma, en el corazón, como dicen los chicos hoy, tatuado el Garden en mi cuerpo. Buenísimo. Bueno, esa es nuestra experiencia y quiero decir una cosa, cuando yo ingresé al Garden, ingresamos un grupo que fue formado por Estela Mari Miranda Restó en el año 88. El Garden se llamaba Buenos Aires Garden Club. Y por una presión importante del norte, entre las que tuvimos nosotros, el Garden cambió su nombre y se llama Garden Club Argentino. O sea que ahora nos sentimos como contenidas. En un momento dado veíamos Buenos Aires y el interior. Ahora nos sentimos como parte integrante, como Sí, parte el nombre lo dice de todo. ese cuerpo, sí. Así es. Sí, acá llegó un mensajito que dice, hizo un libro acerca de los ancianos o adultos mayores en el oeste catamarqueño, y está doña Lorenza Mamanier reflejada en esas páginas de ese libro, Sí, por un supuesto. poco para introducirnos en cuanto a Rosa María Guzmán. Ella es la presidenta aquí en Catamarca. También, bueno, Rosa María, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Víctor la saluda. Que nos cuente un poco Hola, su experiencia y hola, ¿cómo esto de... están? Sí, muy bien, muy bien. Que nos cuente un poco su experiencia y esto de, bueno, de ser, digamos, la cabeza visible aquí en esta parte del país, en Catamarca. Bueno, yo les puedo decir que nosotros actualmente somos 17 integrantes, socias y 2 socias vitalicias. El club nuestro se creó hace 33 años, o sea, también por un grupo de amigas, la señora, como dijo Sara María, Estela Mari Miranda Reston, ella vino de Jujuy y tenía una cierta experiencia de eso y bueno, y lo creó acá el grupo y hace 33 años que está funcionando y podría decir que es un grupo de amigas y que cada vez es como que la naturaleza día a día nos va sorprendiendo. Vemos de otra manera la naturaleza, las plantas, las flores, los árboles, cosa que yo, por ejemplo, cuando voy a mi jardín, es como que disfruto muchísimo y sobre todo en esta época de pandemia, es como que le di mucho más valor a todo esto. Eh, el día de calor, giro la planta, la llevo a un lado, la llevo al otro. El día de frío, las tapo. Bueno, es como cuidar a un niño. Bueno, y la verdad que es como que disfruto día a día y bueno, y ahora con el tema de los 100 años, disfrutamos plenamente, bueno, y a nivel país, porque esto con el tema del Zoom nos unió muchísimo y ahora ya nos reconocemos con socias de otras provincias, antes nos venían de visita, nos daban cursos de 2 días, pero ahora yo creo que el tema de la pandemia nos unió muchísimo a nivel país. Y también a nivel internacional, porque veía que en el discurso, que fue el año de aniversario, digamos, de los 100 años, ahí escuchaba a la señora, no sé, supongo que será de Estados Unidos, porque no pude ver Sí, quién Sí, participó. Omar, Así que si puede comentarnos ahí, Cristi, cómo estuvo conformado esa participación del evento. Sí, mira, del evento participaron señoras de toda América, había señoras, bueno, estaban las autoridades, la señora presidente de National Garden Clubs de Estados Unidos y la señora que dentro de esa institución es el nexo con todos los países latinoamericanos, señora Idalia Aguilar, pero había amigas de México, Guatemala, Honduras,
Panamá, Perú, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y especialmente Uruguay, con quienes siempre hemos sido muy cercanas. Bueno, Y que a su vez ese mismo día cumplía 85 años. qué bueno. Y bueno, Cristi, ¿usted conoce a Catamarca? estuve en Catamarca en un par de oportunidades. Recuerdo una muy especial en la cual nos demoraron el vuelo en Aeroparque. Íbamos con la señora Gloria Christensen, nos agarró un ataque porque teníamos que estar, creo que para esa misma tarde o para el día siguiente, en el día siguiente haber sido, pero si no había vuelos, ¿cómo llegábamos? Claro. Empezamos, y estoy hablando de otras épocas en las cuales no había teléfonos, no había internet, bla, bla, bla. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para llegar? Viajamos esta noche, vamos a Retiro, sacamos pasaje, nos aguantamos, porque las dos éramos de la zona sur, no nos íbamos a volver acá y volver. Bueno. Por suerte a la tarde partió el vuelo. Y una cosa que recuerdo es el calor que hacía en Catamarca. Era impresionante. ay, qué horror. Clásico. A tal punto que la elegancia que uno llevaba no duró demasiado porque recuerdo haber terminado jugar descalza, por no decir en patas. Claro, tal cual. Un placer, Aquí un en placer, una un persona muy desafío. sabia. Y bueno, sabemos que tenemos mucho desafío por delante todavía. Por cierto, todos son desafíos, pero bueno, Hay que Bueno. seguir trabajando. seguir Así es. trabajando. Así es.